¿Sí? Vamos a abrir un editor. Ok, todo el laboratorio, todo el código fuente lo voy a compartir igual, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Les voy a pasar la ruta en este momento, por si es que ustedes quieren revisarlo, ¿no? Lo estoy pasando por el chat, ¿sí? Listo. Entonces vamos a generar acá un nuevo paquete que va a ser laboratorio 2. ¿Sí? Son las preguntas que hicimos la sesión el día de ayer, ¿no? Ustedes igual pueden revisarlo, está en la ruta que les he compartido. Y este va a ser el laboratorio 2. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es definir una clase que pueda resolver que dos números ingresados sean iguales o no. ¿Sí? Entonces voy a ponerle acá. Voy a generar acá un paquete nuevo. Le voy a llamar pregunta 1. ¿Sí? Pregunta 1. Todo esto lo voy a cerrar. ¿Sí? Ok. Voy a generar entonces una clase. Una clase que me permita dar este tipo de soluciones, ¿no? Es comparación de números, entonces podría crear una clase número. Recuerden que una clase tiene atributos y métodos, ¿no? Entonces yo voy a generar un método de este tipo. ¿No? Aquí tengo la clase número. Por favor me indican si se nota la letra, si quieren que agrande un poco más la tipografía. Se ve bien, profe. Ok, gracias, Eric. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos pensar en algo, ¿sí? Y quiero que esto quede muy en claro. En anteriores cursos ustedes se limitaban mucho a generar un código en una sola, bueno, en un solo método, ¿no? Que es el método principal. Y es como ahora inicialmente lo voy a solucionar, pero después lo vamos a modificar, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener una clase de aplicación, que va a ser lo que normalmente ustedes hacían en cursos anteriores, ¿no? Vamos a hacer la clase principal, que es la clase main. Es igual que en C, en Java también se llama main. En Python ejecutamos directamente un archivo, ¿no? En este se inicializa en ese método. ¿Ya? Entonces recuerden, public, static, void, main. Los corchetes pueden ir aquí o después del identificador. El parámetro puede ser cualquiera, ¿no? Puedo ponerle carroni y normal va a funcionar. ¿Sí? Ok, ¿qué hacíamos entonces? ¿No? Normalmente generamos los tipos de datos, ¿no? La sintaxis, a diferencia de Python, en C y en Java son dos lenguajes fuertemente tipados. Quiere decir que tenemos que asignarle el tipo de dato al momento de declararlo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tener dos variables que son enteros, porque nos está pidiendo la comparación de dos números enteros. ¿Sí? Les voy a copiar acá el problema, que es pequeñito en sí, ¿no? Aquí está. Recuerden que para el comentario de línea es doble diagonal. Si quieren un comentario de bloque es de este tipo, ¿sí? De apertura y de fin, ¿sí? Voy a elegir esta, ¿sí? O lo dejo los dos por si es que alguien lo quiere revisar. Ok, entonces necesito dos enteros. Voy a generar una variable entera. Primero se pone el tipo de dato y luego el identificador de la variable, ¿no? Voy a inicializarlo. Es bueno inicializarlo siempre. Es recomendable. Y voy a crear la otra variable, ¿sí? Aquí vamos a hacer una aclaración. Puedo declararlos en una sola también. Puedo ponerle acá también. De esta forma, ¿sí? No hay ningún problema. Se puede declarar siempre y cuando sean del mismo tipo, ¿sí? Ok. Entonces, voy a definirlo así, de esa forma, ¿sí? Voy a dejar igual los comentarios que estoy dejando en este momento. ¿Qué es lo que ahora debemos hacer?
debemos de capturar la información. Entonces, cuando ustedes usaban Python, usaban una impresión y definían una captura, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo lo hacían? ¿Sí? ¿Cómo capturaban? O sea, le ponían un int, pero ¿qué es lo que ustedes, cómo obtenían los valores en Python? El input. Exactamente. El input es un parámetro de entrada, ¿sí? In viene de input, ahora vamos a usarlo en Java. En Java utilizamos una clase que ya existe, simplemente la vamos a utilizar, que es scanner, ¿sí? No me gusta realmente a mí hacer estos ejemplitos, pero al principio es bueno saberlo, ¿no? Cuando ustedes lleven, y se van a dar cuenta ya cuando nos acerquemos del parcial o pasado del parcial, no vamos a estar ingresando data, vamos a consumir de otros lugares esa información. ¿Ya? Entonces no vamos a utilizar esta clase scanner. Pero por ahora, para la sesión de hoy, sí vamos a usar mucho esta clase scanner. Aquí llamo al constructor y voy a poner system.in, que defino que va a escanear la entrada, ¿sí? Ahora sí, voy a asignar, bueno, primero voy a poner un mensaje en consola, ¿sí? Todos los ejemplos de hoy van a ser en consola, en los cuales yo voy a lanzar un mensaje que le diga al usuario que ingrese algún número, ¿no? Entonces, eso se hace con esta clase, que es system, tiene ahí un atributo que es out y el método println, ¿sí? Println, y le vamos a asignar, ¿sí? Ahora, a ustedes les puede parecer esto un poco complicado. Alguien puede decir, profesor, ¿usted cómo sabe que es una clase? Una clase normalmente inicia en mayúscula. En minúscula es un atributo y ese atributo tiene este método. Ustedes pueden decir, pero profesor, yo conozco atributos que son tipo int y este no tiene método. Ah, es que este no es primitivo. Miren, vamos a verlo. Acá tengo system. Aquí está, la clase system. Y luego vamos a buscar out. Miren. Vamos a ver. Aquí debe tener. Aquí está, miren. Aquí tiene un atributo out. Que en verdad es un objeto de esta clase, de print string. Y ese, bueno, tiene su método, ¿no? El método que nosotros estamos utilizando, ¿no? Que es el print. Println. Println. Y tiene de varias formas, ¿no? Está sobrecargado el método. Entonces, se ve así, chicos. Así que por ahora vamos a utilizarlo directamente. Y acá le ponemos el mensaje. Los string, los tipos, los literales string. Literales son los valores, no los valores constantes que le asignamos. En Java es con comillas, ¿sí? Entonces le ponemos ingrese número. Listo. Y este mensaje los que utilizan ID, si quieren repetir toda la línea, no es necesario que ustedes seleccionen todo, sino presionan control D y ya se va a generar. Ahora, voy a capturar ese valor y se lo voy a asignar a la variable A, ¿no? ¿Cómo utilizo la clase scanner? Simplemente utilizo el int, que es la referencia al objeto que acabo de crear en la línea 13, y luego voy a llamar a next. El método se llama nextInt. Si quiero un double, es nextDouble. ¿Sí? Listo, ya lo tengo. Con eso voy a capturar el valor. Ahora voy a ingresar el otro y el otro va a ser muy similar, ¿no? int.nextInt. Ya tengo los dos valores. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? ¿No? Para comparar si son iguales o no. ¿Cómo lo hago en Python? En Python simplemente lo haría así, ¿no? Diría A. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Está bien esta notación? Sí, doble igual. Con doble igual. Doble igual, ¿no? Doble igual. El doble igual en valores primitivos en Java, o sea, en tipos primitivos como int, float, double, así en minúscula, se sigue utilizando. Son los dos guiones. Eso es de comparación. Y luego en Python teníamos los dos puntos, ¿no? Y luego teníamos alguna tabulación, ¿no? Acá iban las sentencias. ¿Sí? Eso es lo que se usaba en Python.
¿Cuál es el equivalente en C y en Java? Usas el if, de forma obligatoria tienes que utilizar los paréntesis, pones la condición, ¿sí? Pones la condición, pero ahora vas a usar llaves. Las llaves definen el bloque de ejecución. En Python esto definía un bloque de ejecución también con la tabulación. Aquí la tabulación no es obligatoria, pero es recomendada, ¿sí? O sea, no en código que no vayamos a no vayamos a poder leerlo fácilmente, ¿no? Entonces la tabulación permite una lectura rápida de código fuente. Entonces mantengan esa legibilidad. Algunos también le ponen acá debajo, no hay ningún problema. Eso depende de los gustos que se tengan, ¿sí? Ahora sí, vamos acá a hacer esa comparación. Si son iguales, ¿qué mensaje voy a poner? Que son iguales. Entonces vamos a colocarle acá. System.out, lo voy a hacer así esta vez, println, y le ponemos el mensaje, ¿no? Son iguales. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos en Python? Cuando queríamos ponerle otra característica, usábamos el else, ¿no? Else y 2 puntos. Y luego, las otras sentencias, ¿no? Y también se coloca el else. Y ahí colocamos las sentencias. ¿Qué es lo que sucede cuando no cumplen? Entonces no son iguales, ¿no? No son iguales. ¿Sí? Ahora, en Python también teníamos otra sentencia, que era el elif, ¿no? Y acá ponía la condición, y luego 2 puntos, y luego, de forma similar, tenía un bloque de sentencias, ¿no? Sentencias que yo asignaba. ¿Qué es lo que hago en C? En C y en Java voy a usar el else if, ¿no? Y ahí pongo las condiciones, ¿no? Ahí pongo toda la nueva condición que yo pudiese tener, ¿no? A menor a B u otro tipo de situación. En este caso, ¿sí? En este caso, voy a comentarlo porque para el ejemplo no lo necesitamos, ¿no? No lo necesitamos para este ejemplo. Necesitamos solamente un else. ¿Listo? Y con eso solucionaría el problema, ¿no? Guardarlo. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? No se aburran, chicos. Los primeros son... Pues ya vamos a entretenernos en armar y diseñar algunas clases. Bueno, el primer número, aunque sea 2, el otro número 2, y son iguales. Listo. Voy a volver a ejecutar. Voy a probar con otro, ¿no? Voy a ponerle 3 y acá le pongo 6. No son iguales. El código funciona, ¿sí? Así es como nosotros hubiésemos podido resolverlo en los 2 cursos anteriores. Pero ahora de eso no se trata, ¿no? Debemos de empezar a programar como es debido. Y un tema de programar es modularizar, separar, categorizar, especializar, ¿no? Y eso nos obliga a que nosotros podamos ponerle unas restricciones en nuestro código fuente. No podemos ponerlo todo en un solo archivo, por ejemplo. Y no podemos mezclar algunas funcionalidades de captura con temas de lógica de negocio, cosas de lógica que nosotros vamos a estar colocando. Entonces, si se dan cuenta, esta sería una solución válida, pero voy a fragmentarlo, ¿sí? Voy a fragmentar esa solución y lo voy a modularizar. Por eso he creado la clase número. Esta clase número, ¿sí? Va a tener esta lógica que acá nosotros le estamos colocando, ¿sí? Es más, voy a cortarlo. Pero voy a cortar todo porque vamos a tener el ejemplo de lo que hacemos en Python. Listo. Y voy a crearle acá un método. ¿Sí? Un método. Le voy a poner public. En este caso le voy a poner void. Después lo vamos a cambiar. Y aquí le voy a poner comparación. ¿Sí? Listo. Ya lo tengo. Y dentro, ¿sí? Dentro de este método voy a pegar todo lo que yo había desarrollado antes, ¿no? Y listo, acá me va a salir errores de A y B porque no están definidos. Entonces voy a ponerle acá int A como parámetro y el int B.
Igual como las funciones que ustedes han visto en Python en el primer ciclo, ¿no? Entonces, lo envío. Eso me permite modularizar, ¿sí? Entonces, eso va a evitar que acá me llene de código que realmente podría modularizarlo y especializarlo en otro. Solamente acá me voy a encargar de capturar los datos y eso nada más, ¿sí? Entonces, ahora, yo voy a tener que utilizar, si lo pongo así, voy a tener que utilizar un objeto de número, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método es no estático, ¿sí? Eso significa que es un método de objeto. Entonces, para poder utilizarlo, tendría que crear una instancia de número, ¿no? Este número, voy a llamar al constructor por defecto, y ahora voy a tener que llamar número.comparación, y le paso las variables que tengo ahí, ¿no? A y B. ¿Sí? Listo, ya lo tengo. Lo ejecuto. Y miren, va a funcionar. No hay ningún problema. Se parecería mucho a lo que antes utilizaban, pero acá me está obligando a crear un objeto. ¿Sí? A crear un objeto, porque tengo un objeto que tiene este método, ¿no? No puedo usarlo directamente. Pregunta, ¿hay una forma de que yo pueda utilizarlo directamente, tal y como lo hacía en Python, tal y como lo hacía en C? ¿Alguien lo sabe? Tendría que ser estático. Exactamente. Entonces vamos a ponerlo estático para utilizarlo mediante la clase y no utilizar un objeto. Entonces aquí le voy a poner estático. Listo. Si yo le pongo static, ya no es necesario crear un objeto, sino simplemente lo llamo así, número, comparación. Listo. Que se asemeja mucho a lo que han estado viendo antes con programación procedural, ¿no? Recuerden, cuando sean static, utilicen el otro paradigma de programación, ¿no? No es que sea malo, ¿sí? Los paradigmas se combinan, chicos, ¿sí? Cada entorno necesita una solución diferente. Y dependiendo del tipo de solución que vamos a dar, algunos paradigmas para esas situaciones son más eficientes, ¿sí? Ok, listo. ¿Sí? Entonces, solamente acá hago la captura y acá hago la comparación de los métodos. Pero si se dan cuenta, ya lo he separado. Ya he separado la lógica, pero tengo acá un pequeño problema. ¿Sí? Acá puedo tener un problema y ustedes pueden decir, profesor, aquí, entonces está pintando el mensaje nada más. Pero, ¿qué tal si yo quiero hacer otra cosa, profesor? Si usted me ha dicho que en el primero la funcionalidad es capturar los datos y luego pasarlos a un método, y yo quiero que este método también haga la comparación, porque la comparación puede ser muy sencilla cada profesor. Alguien puede decir, profesor, acá la comparación es realmente sencilla, pero puedo yo tener una funcionalidad, un problema en el cual me pida sacarle raíz cuadrada, multiplicarlo, hacer otras comparaciones o una sumatoria de una serie, lo cual va a ser más complejo. Y podría delegar, dependiendo de la condición de esta comparación, los resultados finales, pintar. Entonces, eso de escribir en consola, yo podría hacerlo en otro método. Entonces le diría que sí, sí tienen razón, ¿no? Tienen mucha razón. Entonces, podría yo crear también un método que no va a hacer nada, no va a devolver nada, que solamente sea imprimir, ¿sí? Y que le pueda pasar un parámetro. Ese parámetro podría ser esta comparación, ¿sí? Entonces voy a copiar todo esto, ¿sí? Voy a copiar todo esto y le voy a pasar un parámetro. Ese parámetro va a ser la comparación que yo realice. Entonces acá le voy a pasar un tipo de dato, que es el booleano, es un valor lógico, que es true o false, ¿no? Y le voy a llamar condición. Esa condición acá, chicos, lo podría colocar acá. Y listo. Ahí tengo un método que solamente imprime, se encarga de imprimir lo que yo tengo basados en una condición. Listo.
Entonces ya he separado esa funcionalidad. Igual como en aplicación he separado solamente la captura, en número estoy separando la secuencia de imprimir, ¿no? Esa función de imprimir, porque no debería de afectar. Y voy a llamarlo desde acá, ¿sí? Aquí yo voy a llamarlo. Podría llamarlo y no hay ningún problema, ¿sí? Ok. Podría yo aquí llamarlo. Ahora, si se dan cuenta, este método es de objeto, no es de clase, y esta sí es de clase. Y un método de clase puede llamar un método de objetos por medio de un objeto. O sea, tendría que hacer lo mismo que hice en el otro lado, ¿no? Número, igual a número, igual new, número, y ahora sí podría llamar a imprimir, ¿no? Sería número.imprimir. Pero ya es un método estático, entonces no es necesario hacer esto, ¿no? No es necesario crear un objeto, estaría creando objetos en vano en la máquina virtual. Entonces, este también le voy a poner static. ¿Sí? Y ahora le voy a pasar la condición. ¿Cuál sería la condición? A igual a B. Esa es la condición. Y listo. Entonces, yo podría invocar de esa forma, ¿sí? Podría invocarlo de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que yo haga con A o B? Acá puedo poner toda la lógica que yo necesite, ¿no? Podría hacerlo, ¿sí? En este caso, el problema es tan sencillo que no necesita estructurarlo, ¿sí? Entonces, chicos, sean conscientes de eso, ¿sí? Un problema de este tipo hay que estructurarlo, hay que partirlo, hay que modularizar, de forma que podamos controlarlo, ¿no? ¿Por qué es bueno hacer esta modularización? Porque, por ejemplo, si detectas un error, ¿no? Que es solo y exclusivamente en lo que está saliendo, entonces ya sabes que es la impresión en consola. Entonces, vienes a este método y lo ajustas. Ya no tienes que leer toda una clase con muchas líneas de código, que podrían ser 50, 100, 150. En otros casos, más de 1000, ¿no? Entonces ya sabes exactamente dónde buscar. Ok, chicos, un pequeño favor, ¿sí? Esta sala Zoom que tengo es la personal, entonces no tengo una extensión mucho más grande de 40 minutos. Así que les voy a pedir que por favor salgan de la reunión y luego vuelvan a ingresar, ¿sí? Vuelvan a ingresar, es la misma ruta.